Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre un tema bastante serio, que es el picaje en aves citácidas. Sin más, empezamos. El picaje es una alteración en el comportamiento que se produce especialmente en aves domésticas como loros, ninfas, agapornis y periquitos, en el que las aves arrancan sus propias plumas de forma compulsiva, llegando en ocasiones a causar heridas o lesiones en la piel. Aunque a simple vista puede parecer un mal hábito, este comportamiento en realidad es un claro síntoma de que algo no está bien en el entorno, la salud o el estado emocional del ave. Por lo que es importante entender que el picaje no es una enfermedad como tal, sino más bien un síntoma que puede tener múltiples causas que generalmente se agrupan en tres categorías principales: causas físicas, causas psicológicas y causas ambientales. En primer lugar, entre las causas físicas se encuentran problemas como infecciones bacterianas, problemas hormonales, golpes, heridas, alergias o la presencia de parásitos externos como ácaros o piojillos. Estas condiciones pueden generar incomodidad o picazón, lo que lleva al ave a arrancarse las plumas con el fin de aliviar las molestias. De la misma manera, las deficiencias nutricionales son un factor clave a tener en cuenta. Por ejemplo, la falta de vitamina A, calcio o ácidos grasos esenciales, frecuentes en aves que no reciben una dieta balanceada y equilibrada, es una causa común de picaje y de problemas de salud en el plumaje. En segundo lugar, el aspecto psicológico también es un factor importante, ya que el estrés, el aburrimiento, la frustración, el miedo y la ansiedad son grandes desencadenantes del picaje. Las citácidas son aves extremadamente sociables e inteligentes, que necesitan estimulación mental y física constante, por lo que la soledad, los cambios en su rutina, la falta de juguetes adecuados, actividades o interacción, especialmente si son aves papilleras, pueden llevarlas a desarrollar este hábito como una forma de lidiar con el aburrimiento o la frustración. Y por último, los factores ambientales también desempeñan un papel importante, puesto que la falta de espacio en la jaula, una iluminación húmeda inadecuada o una mala ubicación de la jaula o el aviario son factores que generan estrés en nuestras aves y pueden contribuir a la aparición del picaje. Por lo tanto, identificar correctamente cuál es la causa es fundamental para paliar este comportamiento y mejorar el bienestar de nuestras aves. Ahora que ya conoces las causas que provocan la aparición del picaje, te voy a contar cómo prevenirlo antes de que se convierta en un grave problema, ya que este tipo de conductas, si no se detectan a tiempo, podrían provocar incluso la muerte de nuestras aves. Prevenir el picaje en nuestras aves es fundamental para garantizar su bienestar y para ofrecerles una buena calidad de vida. Este comportamiento, como he comentado al principio del vídeo, puede ser una señal de que algo no está funcionando adecuadamente en su entorno, en su alimentación o en su rutina diaria, por lo que seguir ciertas recomendaciones puede marcar una gran diferencia en su salud. En primer lugar, es esencial proporcionarles una alimentación balanceada que incluya una dieta variada y nutritiva, lo que implica ofrecerles semillas de calidad, frutas y verduras frescas y alimentos específicos para la especie, para asegurarnos de esta manera que reciben todos los nutrientes necesarios para su salud. Puesto que una dieta adecuada no solo aporta energía a nuestras aves, sino que también previene problemas relacionados con deficiencias nutricionales, que son una de las principales causas del picaje. Además, es importante ofrecerles un buen enriquecimiento ambiental para que se mantengan entretenidas, activas y felices, y esto lo podemos hacer mediante el uso de juguetes adecuados, actividades variadas y sobre todo dedicando tiempo para interactuar y jugar con ellas, ya que las citácidas, especialmente las criadas a mano, son increíblemente sociables y les encanta pasar la mayor parte del día con nosotros. Otra forma muy sencilla de prevenir el picaje es mediante el uso de bañeras. Esto no solo ayuda a evitar que la piel de nuestras aves se reseque en exceso, sino que también les permite mantener sus plumas limpias y saludables. Además, el baño es una actividad que disfrutan y que les resulta muy divertida, lo que contribuye a reducir el estrés y el aburrimiento, que como ya he comentado son dos de las principales causas de este comportamiento. Por último, debemos asegurarnos de que las condiciones del aviario o del lugar donde se encuentran sus jaulas sean óptimas, puesto que un ambiente seguro, cómodo y adecuado no solo fomenta el bienestar del ave, sino que también contribuye a prevenir el picaje y otros comportamientos indeseados. Por lo que es fundamental que la jaula esté en un lugar tranquilo, con buena iluminación, con una temperatura agradable y una humedad adecuada para evitar la sequedad en la piel y libre de corrientes de aire. Por otro lado, si tu loro, agapornis, ninfa o periquito ya ha comenzado a arrancarse las plumas, es importante actuar lo antes posible para tratar el problema e identificar la causa que lo produce. Para ello, lo primero que debemos hacer es acudir a un veterinario especializado en aves para descartar cualquier causa física, como infecciones, parásitos o alergias a determinados alimentos, al polvo o alimentos presentes en el aviario que puedan estar provocando el picaje. Una vez descartadas las causas físicas, es el momento de hacer modificaciones en el entorno y en su alimentación para descartar también esta opción. Es importante revisar la ubicación de las jaulas para asegurarnos de que nuestras aves se sienten tranquilas y seguras en ellas,
comprobar que las jaulas del tamaño adecuado para que puedan volar cómodamente y ejercitarse, observar su rutina diaria para ver si el problema puede deberse a algún tipo de juguete que les produzca miedo o estrés, a problemas con otro tipo de aves o animales domésticos que tengamos por casa, como perros o gatos, etc. Una cosa a tener en cuenta es que si nuestra ave es papillera, debemos evitar reforzar este hábito, por lo que bajo ningún concepto tenemos que regañarlos cuando se estén picando o arrancando las plumas, ya que con esto lo único que vamos a hacer es aumentar su estrés y empeorar el problema. El tratamiento del picaje es complicado y dependerá de la cosa que lo esté provocando, es decir, si es un problema físico, tendremos que usar suplementos vitamínicos, realizar cambios en su dieta, o suministrarles medicamentos para reducir el estrés y tratar las infecciones secundarias, siempre por supuesto bajo la supervisión de un veterinario especialista en aves. Si el problema es psicológico, es importante observarlos diariamente y enriquecer el ambiente con juguetes nuevos, tener más interacción y pasar más tiempo con nuestras aves. Y si el problema es ambiental, debemos asegurarnos de que están en un ambiente apropiado, limpio y espacioso, adaptado a su especie. Por último, antes de finalizar el vídeo, déjame decirte que no debes confundir el picaje con la muda natural, que es un proceso mediante el cual las plumas de nuestras aves se caen de manera ordenada para renovarse sin causar lesiones en su piel. Así que ten mucho cuidado y no confundas la muda con el picaje, ya que son dos cosas completamente diferentes. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.